Parestesia espiritual. ¿Cuántos recibieron esta imagen? Bien, varios. Y los que no tienen que agregar el WhatsApp de la iglesia, de paso, ya damos chivo. Parestesia espiritual. Hace algún tiempo atrás me empezó a sonar, no tanto esta palabra, sino lo que significaba esta palabra. ¿Cuántos estudiantes de medicina hay en este lugar? Levanten bien alto la mano. Estudiantes de medicina. Ah, ninguno. Están así, dan miedo, claro, porque están viendo a ver si aprueban o no aprueban. Pero tenemos varios. Así que, ¿qué es la parestesia? La parestesia, en realidad, parestesia espiritual le puse yo, pero se llama parestesia transitoria. Les quiero decir que todos vivimos en algún momento este tipo de trastorno. Es un trastorno de la sensibilidad. Mira, pasá a la siguiente. Es un trastorno donde los nervios de nuestro cuerpo, en alguna parte específica de nuestro cuerpo, por alguna razón, normalmente es una obstrucción, terminan perdiendo la sensibilidad por un tiempo. Y es ese hormigueo, les pasó de decir, se me quedó dormida la mano, ¿sí? Cuando están mucho tiempo en una posición, como las que van a estar hoy, 2 horitas, lo vamos a meter derechito, y se termina durmiendo alguna parte del cuerpo. Entonces cuando se van a levantar, si estuvieron mucho tiempo sentados, se van a levantar y es como que no responde esa parte del cuerpo. ¿Les pasó? Bien, a mí también, muy seguido. Más cuando estamos en ciertos lugares que tardamos mucho tiempo. Y cuando vi esto y entendí esto, lo del trastorno sobre la sensibilidad, algo que me llamó mucho la atención es que normalmente la obstrucción viene, o este trastorno empieza a venir, porque deja de correr o de fluir sangre por ese sector. La más normal de las situaciones que se da este trastorno es eso, porque deja de fluir sangre. Y ya lo que estamos en tiempo de iglesia, me parece que ya sabemos por dónde va a ir hoy en día la charla. Cuando deja de fluir sangre, algún área, alguna parte de nuestro cuerpo, perdemos la sensibilidad y ya nos sentimos, y aún nos es inútil esa parte hasta que se despierta, hasta que vuelve ese hormigueo, hasta que vuelve otra vez a despertar los nervios. Y cuando yo lo empecé a ver, empecé a darme cuenta que hay veces o hay situaciones que empiezan a llevarse a cabo donde la sangre de Cristo no empieza a correr por nuestro cuerpo. Que sí, tal vez somos salvos, sí, tal vez hemos creído en alguna vez en Cristo, pero la sangre ya no está corriendo ahí un área que se durmió. Ahora, tal vez es la primera vez que estés hoy acá. Primero, sos uno o una valiente, la verdad, de estar acá por primera vez. Si estás en ese grupo de personas que por primera vez llegaron a este lugar, quiero decirte algo, por lo menos por un momento, quiero que escuches estas palabras. Todos necesitamos una transfusión de sangre espiritual. Nuestra sangre tiene que ser cambiada completamente. Por una extraña razón decidimos mal. Y no vamos a entrar en lo que ya se habló la semana pasada, que vinimos de Pascua, ¿no? Pero si es la primera vez que estás acá, quiero decirte que tenés o necesitas una transfusión de sangre total de tu cuerpo. Tu sangre debe ser cambiada completamente. Mi sangre debió ser cambiada completamente. En algún punto de mi vida tuve que decidir. Y tal vez hoy sea el día que esa sangre espiritual vuelva a reconectarte con ese Creador, con el Creador que te hizo y que te formó. ¿Saben? Juan 3:16, y lo pongo porque siempre me ha gustado. Ahora venían unas imágenes, ¿no? Claro. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos escucharon la palabra el Cordero Inmolado? La palabra de Cordero Inmolado es muy reconocida, muy sabida, pero ¿sabemos lo que significa inmolar? ¿Por qué necesitamos una transfusión de sangre? Miren, y esto es una de las situaciones estructurales por la cual necesitamos una transfusión de sangre completa. Cuando en la antigüedad se hacían los sacrificios para poder ir y llevar la ofrenda delante de Dios, la inmolación
era ese cordero que tomaba lugar por delante de la persona que traía esa ofrenda. Podía ser cordero, había otros animales. ¿Y por qué traje esas imágenes? Bueno, lo que hacía la persona que había pecado, llevaba un animal, una ofrenda, la ponía delante del sacerdote, mataba al animal, la persona, supongamos que yo era el que tenía que llevar la ofrenda, llevaba el animal, lo mataba y con la sangre lo recogía y con mis manos, ponía mis manos sobre ese animal o esa ofrenda. Ponía mis manos y la sangre tenía que tocar mis manos con el animal y el animal era inmolado. De ahí viene la palabra cordero inmolado. ¿Saben? Todos necesitamos poner las manos en Cristo y traspasar nuestro pecado a Cristo. Por eso es el cordero inmolado, porque tomó nuestro lugar, porque nosotros pusimos nuestras manos y su sangre tomó dominio de nosotros. Por eso decimos tanto el poder de la sangre. Por eso la Biblia habla tanto del poder de la sangre. Sale de acá, sale de cuando venían y ponían sobre el cordero, sobre el animal. Y no solo hacían eso, sino que después, una vez que lo presentaban, el sacerdote rociaba sobre el altar la sangre del animal. Y esa sangre era elevada hacia los cielos con el holocausto. Fíjense qué importancia lo de la sangre y fíjense por qué necesitamos una transfusión de sangre completa. Así que vuelvo a lo mismo. Si es tu primera vez que estás acá, como yo llegué algún día a una iglesia o pisé una iglesia y necesité una transfusión de sangre, todos necesitamos una transfusión de sangre. ¿Y qué tal los que ya hace muchos años muchos años que venimos a iglesia y que ya estamos acostumbrados a un mensaje donde entender que la sangre de Cristo tiene poder, como cantábamos hoy, ni sabían de qué iba a hablar, es más, ni sabían qué significaba parestesia, ¿no? Pero estaban todo el tiempo cantando la sangre de Cristo y la sangre de Cristo, y cantamos mucho de la sangre de Cristo. ¿Y qué tal esos que, como yo, estamos hace mucho, y tal vez en el medio hay ciertos obstáculos que pasan, y tal vez hay ciertas sensibilidades que empezamos a perder? Hay ciertas cosas que ya no sentimos como antes, o hay ciertos nervios espirituales que sinceramente ya no responden, están como dormidos. A ver, Juan 3:16, no, perdón, la saltaste. Efesios 5:14, este es el pasaje principal donde vamos a hablar hoy. Y dice, por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esto se lo dice Pablo a la iglesia de Éfeso y nos lo dice Pablo a nosotros. De ahí ya estamos despiertos, ya iniciamos nuestra vida, ya nos alumbró Cristo, pero es necesario que no nos volvamos a dormir. Es necesario que la sangre de Cristo siga irrigando cada parte de nuestro cuerpo espiritual. Pero ahora que estamos diciendo esto y estamos siguiendo una metáfora, pero ¿qué es lo que hace la sangre? Y ahora llevado a la aplicación práctica y real de qué es lo que hace la sangre. La sangre, esencialmente, entre muchas otras cosas que hace la sangre de Cristo, la Biblia nos da por lo menos un detalle de 4 cosas, 4, lo voy a hacer simple, directo, como dije, ¿ven? Vamos a ir directo para que agujeree un acero. 4 cosas que dice la sangre que hace. Primero, comunión con el Señor. La sangre vuelve a una comunión con el Señor. ¿Saben qué significa esto? Esto me encantó. Comunión es una unión común, ¿sí? Ahora, hay algo más profundo dentro de esta comunión y es un entero. ¿Saben qué es un entero? Es algo que cuando termina de llenarse no le sobra ni le falta. ¿Vieron como un matrimonio? Donde se agrega un matrimonio, donde hay un matrimonio, es un entero. No le sobra ni le falta. Es Dios y el matrimonio. No le sobra ni le falta. Si le sobra, estamos a la mano. Y si le falta, perdimos a uno en el camino. Es un entero. La vida con Dios es un entero. La sangre con Cristo es un entero. Y hay un pasaje que habla muy bien de esto. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esto habla de este pasaje donde yo le estaba hablando. Ahora Él abrió el camino para que nosotros podamos tener comunión con Dios. ¿Pero por medio de qué? De la sangre
de Jesucristo. ¿Saben por qué digo esto? Porque tal vez uno dice, bueno, pero si yo tengo bondad, si yo soy buena persona, o si yo hago tantas cosas, y uno se va a presentar delante de Dios y no va con la sangre de Cristo. Nos presentamos delante de Dios y decimos, ¿viste todo lo que hice? ¿Viste todo lo que serví? ¿Viste todo lo que llevé a cabo y cómo doy a los demás y cómo hago tantas cosas? Y para Dios, presentarse sin la sangre de Cristo es lo mismo que no presentarse. Necesita un entero. Hace poco comimos calla chilena, y digo, es como venir a comer calla y que no haya arroz. O sea, es lo esencial, como en un asado y no hay carne. Es decir, ¿qué comiste? Lechuga. ¿Y no, un asado tremendo, pero no había carne. Entonces, es lo esencial. Lo otro es complementario. Todas las cosas que yo hago es complementario. Pero lo esencial, lo entero es Dios, mi vida y la sangre de Cristo. Es la única forma de entrar en comunión con Dios. Segundo punto, comunión con el Señor el primero, el segundo, purificación de pecados. Y esto es lo que nos encanta a todos, porque seamos sinceros, es como cuando uno se acerca a un profesional a pedirle, primero le pregunta, hola, ¿cómo está? Todo, y después va ahí y va a pedirle a ver lo que necesita. Yo me acerqué a Cristo porque necesitaba perdón de pecados, y si digo de cuántos acá, muy probable que la gran mayoría diga que se acercó porque necesitaba que Dios lo perdone. Y la purificación, por eso puse un agua que está corriendo. La purificación tiene que ver con sin manchas. ¿Saben cuántos se animan a tomar agua podrida? Nadie, seguro. Pero sin darnos cuenta, muchas veces estamos tomando agua. Yo me pasaba, tomaba un agua que estaba descompuesta hace muchos años. Metemos paréntesis, pero hace muchos años había un agua que a veces salía verde, hace muchos, estábamos en un local, y salía verde y después empezaba a salir cristalina. Listo, ahora podemos tomar. Una vez subimos, estaba todo repleto de mosquitos, y nosotros pensando que estábamos tomando buena agua, y no, estábamos tomando una agua impura. Esto pasa con nuestra vida. Poné el pasaje siguiente. Cuando no corremos con la sangre de Cristo. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Puede ser que la haya errado. Pero más allá de eso, 2 Corintios 5:17 dice, ahora son nueva criatura, las cosas viejas pasadas, he aquí, todas son hechas nuevas. Y el apóstol Pablo dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús. Esto es lo que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si nosotros tenemos una herramienta, un arma tan grande, única para atacar el pecado, la única forma de vencer al pecado es a través de la sangre de Cristo. ¿Cuántas veces hasta que quede vencido? La sangre de Cristo nos lleva a un punto tal y a un lugar tan lejos que el diablo queda vencido y nosotros quedamos victoriosos. La Biblia nos cuenta, Pablo dice, dejen el viejo hombre y revístanse del nuevo hombre, este hombre resucitado. Entonces, nuestro pecado tiene que quedar sepultado y nosotros debemos ser resucitados con Cristo y la sangre de Cristo corriendo constantemente para que la condenación quede en el pasado y nosotros quedemos delante, en el presente y mirando hacia el futuro. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Entonces, si nosotros somos conscientes de esto, vamos a poder llevar cada pecado a nuestra vida, lo que peleamos 1 y 1000 veces. Yo sé que, porque yo también lo experimenté, hemos peleado 1 y 1000 veces situaciones y pecados, esencialmente, hasta tener la victoria. No 1, no 2, no 3, hasta tener la victoria completa. La sangre de Cristo vino a limpiar todo pecado, a liberarnos de toda maldición generacional, a entrenar en un nuevo futuro y a entrar completamente en una nueva misión, en un nuevo mundo, que es el reino de los cielos. Se ha acercado, dijo Jesús. Y yo quiero que esta palabra nos entre por nuestros oídos, pero llegue al alma, se traspase y entre en el espíritu. Que la sangre empiece a irrigar otra vez, porque estos nervios que están
apagados tienen que despertarse. Tercero, protección divina. Y esto es algo hermoso, pero necesita fe. Hay un versículo que dice, porque el Señor pasará y herirá de muerte a los egipcios, pero cuando Él pase y vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará por alto aquella puerta y no dejará que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Éxodo 12, 23. Esto hablábamos la semana pasada de Pascua. Esto fue Pascua. Fue pasar por alto aquellas casas que tenían la mancha del cordero, la mancha de la sangre de ese cordero que había sido sacrificado anteriormente. Y fíjense algo muy importante. Bueno, tenemos otros pasajes, Salmo 121, lo citamos hace unos domingos pasados, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, como la protección divina. Y algo que me hizo un fuerte eco hace algunos años, estábamos en pandemia, me acuerdo, y había una persona que solía moverse por las redes, y estaba en Estados Unidos, no recuerdo dónde, pero estaba en un grupo que se había infectado de COVID, ¿no? Y entonces él dijo, mire, yo no me enfermé de COVID, no puedo decir que fue gracias a Dios, persona cristiana, ¿no? No estoy hablando, dijo, pero no puedo decir que fue gracias a Dios, porque si digo que fue gracias a Dios, quiere decir que a los otros no los cubrió. Así que solamente digo que no me enfermé y estamos bien. Y yo dije, qué poca fe, o sea, qué poca fe de entender la sangre de Cristo, cómo está cortada completamente, está trabada esa parte completamente y no logra entender que la sangre de Cristo tiene poder para protección de vida. Es más, miren lo que se me venía, porque a veces estamos con mosquitos dando vuelta en la habitación. Yo creo que tiene más fe un mosquito entrando en una habitación a oscuras a buscar una persona acostada que la persona en la sangre de Cristo siendo cristiano. Yo a veces me sorprendo, pero realmente me sorprendo cómo podemos llegar a profesar una fe y al mismo tiempo dudar de ella. Y si Dios nos dice, la sangre de Cristo puede protegerte, da protección divina, creámoslo. Hace algunos años me puse a leer un libro de un caso emblemático, de un secuestro emblemático, y era tan fuerte y tan profundo el libro, que cuando iba en la calle andando, me empecé a decir, capaz que me pasa lo mismo a mí, me empezó a venir un temor. Ahí en el momento, Dios me vino, ¿qué estás creyendo? La sangre de Cristo tiene poder, aplícala sobre tu vida y empezá a caminar. Seamos sigilosos, seamos cautelosos, entendamos dónde tenemos que estar y qué tenemos que hacer, pero el miedo no nos puede dominar, sino que la sangre de Cristo nos domina y hacemos lo que el Espíritu Santo nos marca. Entonces, esta sangre de Cristo tiene que inundar la parte de la protección divina, la parte del miedo, la parte de los temores. Y ni hablar, como hablaban el domingo pasado, del miedo a la muerte, que ya tanto, el que no la escuchó, escuche la palabra del domingo pasado, estuvo muy buena. Otro. ¿Vamos bien? ¿Alguno se durmió o lo manchamos con la sangre? Sanidad divina. Y esta es la última. Hay algunas más, pero esta es la última. Elegí estas 4 porque me parece que son temas esenciales. La sanidad divina, un montón de casos de sanidad que estamos viviendo, un montón de casos de enfermedad que están apareciendo y un montón de enfermedades que deben ser aplicadas a la sangre de Cristo. Creemos firmemente en la sangre de Cristo. En nuestras manos vieron milagros asombrosos, completamente inexplicables por el poder de la sangre de Cristo. Y hay un pasaje ahí que me encanta, que nos encanta, que dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, para que tengamos paz, cayó todo sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es tan esencial. Solamente los que están enfermos pueden saber cuánto necesitan la sangre de Cristo. Podés hablarle de cualquier cosa, pero necesito sanidad. Y la sangre de Cristo es lo único que puede llegar a sanarlo. Necesitamos saber el poder y el alcance de la sangre de Cristo
para estar despiertos espiritualmente, despertarnos del sueño en que estamos a veces como iglesia. Y cuando digo iglesia, estoy hablando sobre mi vida, como iglesia. Como iglesia. Porque primero la tomé yo esta palabra. Yo ya la escuché. Creo que ahí, perfecto. Hace algunos años estaba muy dormido yo. Y ahora quiero entrar en el cierre. Por eso dije, vamos a ser bien específicos, vamos a ser bien directos, pero vamos a despertar. Porque para despertar necesitamos una alarma, ¿no? Imagínense si la alarma empieza a sonar suavecito, suavecito, ¿sabes? No dormimos con la alarma. Yo tenía una persona que ponía un televisor al máximo con ruido de lluvia. Así que ahí saltábamos todos de la cama y bueno, 2x3 casi le pegamos una patada a alguno que estaba por ahí durmiendo en el medio. Y hay una parte de mi vida en que estaba dormido, estaba viviendo como cristiano, vivía como cristiano y hacía las cosas de cristiano y tenía una relación, una comunión con Dios, pero en algún punto de mi vida se había obstaculizado. Y recuerdo que estaba durmiendo, este pasaje de Eclesiastés 12 no era desconocido para mí, de hecho hay una canción que es hermosa, que trata este pasaje, y no era algo desconocido para mí, lo conocía bastante, ¿no? Pero un día estaba durmiendo, 26 de mayo de 2017, me acuerdo porque es un día después del 25 de mayo, y estaba durmiendo y soñé que estaba todo el tiempo leyendo Eclesiastés 12, y lo leía, y me desperté, siendo la mañana, para salir a hacer todas las cosas, y seguramente les pasa a ustedes cuando se despiertan de esos sueños que decís, ¿qué estoy haciendo? Qué raro. O sea, qué raro. Eclesiastés 12. Qué raro. Y cuando estoy comenzando la mañana, iniciando, me mandan un mensaje de una persona de Buenos Aires y me dice, ¿sabes qué? No sé por qué, pero sentí de mandarte esta imagen. Y la imagen era todo Eclesiastés 12. Y se me pusieron los pelos de punta, ¿no? No, en realidad, para los que estamos en muchos años en esto, nos parece algo común. Porque es muy común sentir, y por eso yo respeto mucho cuando alguien comenta, o alguien dice, me pasó esto, o me pasó que alguien dijo y justo era lo que yo leí, porque el Espíritu Santo se mueve de esa forma. Ahora, cuando yo leí el pasaje, miren lo que dice. Vamos a leerlo, ¿sí? ¿Qué tal si lo leemos todos juntos? Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Antes que dejen de brillar el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes después de la lluvia. Acuérdate en los días de tu juventud. Acuérdate en los días de tu juventud, mientras estás despierto. Acordate en los días de tu juventud. Y cuando empezó a replicar esto en mi vida, dije, yo tengo que empezar a aplicar la sangre y empezar a despertarme. En esas áreas sensibles que ya o antes no sentía a Dios o nunca lo sentí y necesito que me despierte. Porque hay una generación en la Argentina que está gimiendo por el despertar de los hijos de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. No dice Argentina, no existía Argentina. En la Argentina lo agregué yo. Pero yo necesitaba ser despierto y todavía necesito ser despierto, más aún, más. No podemos estar con ciertos nervios dormidos espirituales, sin saber hacia dónde vamos, sin saber qué estamos haciendo, sentirnos perdidos. Lo escuchamos mucho, me siento perdido, me siento perdida, no sé a dónde voy, no sé qué estoy haciendo en mi vida, ni sé por qué estoy cursando esto, por qué estoy trabajando de esto, ni sé por qué tengo estas amistades, no sé por qué mantengo mi matrimonio, no sé por qué mis hijos toman estas decisiones, no sé por qué. Como iglesia necesitamos ser despiertos para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Miren cómo termina diciendo. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Y toda obra, buena o mala, va a pasar con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo.
y va a ser aprobada o no aprobada si la sangre de Cristo está en el medio. Entonces, yo no quiero extenderlo más, simplemente decirnos, es momento de analizarnos y decir, si hay una parte de la vida, un área de mi vida donde la sangre de Cristo no está corriendo, urgentemente es necesario prender la alarma y volver a despertar. Y que nuestra sensibilidad empiece a ser tal que podamos transmitir a otros, como esos sacerdotes, el mensaje de la cruz. Y que nuestra vida sepa y entienda para qué está y para qué vinimos a este mundo. Vamos a orar. ¿Qué les parece si nos ponemos todos de pie? Y sea la primera vez o la última que estás acá, hace muchos años que estás o no, te pido que nos acompañe en esta oración. Cerramos los ojos y decimos, Padre Dios, te ruego por mi vida. Señor, recibo esa expiación, ese cordero inmolado que dio su vida por mí. Recibo esa sangre que cubre todo pecado, que cubre todo error, y te recibo como Señor y Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida con la sangre del Cordero, con esa tinta de la sangre del Cordero, esa sangre que cubre de todo mal. Y que toda obra, buena o mala, sea escrita con la sangre del Cordero. Alguna para arrepentimiento y otra para justicia. Que la sangre de Jesús vuelva a irrigar a mi familia. Que la sangre de Jesús vuelva a irrigar mi matrimonio, mis estudios, mi trabajo, mis amistades, mis grupos, mi ministerio, mi iglesia, mi entorno, mis padres, mis hijos, mis abuelos, mis tíos, los que amo y aún los que no amo, Señor. Que esa sangre de Cristo empiece a correr y que inunde cada parte, cada área de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Clamamos a ese poder en esta noche, en forma activa. Tu vida prevalece a toda muerte. Sea aplicada esa sangre sobre nuestras vidas, como decía Juan, sobre nuestras familias. No entendemos mucho, pero creemos en el poder de esa sangre. Señor, fluye sanidad, salvación, libertad, como al principio y hasta el final. Zona de libertad, zona santa. Señor, te ha placido este lugar. Señor, yo te ruego que lo que se ha librado lo podamos capitalizar, que nada haya en nuestra vida que no sea sensible. El profeta Ezequiel dice que has sacado un corazón de piedra y has puesto un corazón de carne para que podamos tener sensibilidad de cada cosa, que cualquier cosa que no nos haga sensible, Señor, como decía, algo que se ha dormido, que tu espíritu nos alerte. Yo te lo ruego, mi Rey, te lo ruego como iglesia. Gracias, Señor. Gracias. Me acordaba, mientras predicaba Juan, no sé qué predicador y cuánto, cuando uno es viejo ya, pero me acuerdo de alguien que fue a predicar a una iglesia y le dijeron, mira, puedes predicar de lo que sea, tenés libertad de lo que sea, menos de la sangre. Porque como decía Juan también, si usted está acá por primera vez o algo así, es un tema muy extraño. Da como cosa, la sangre da cosa.
El tema de la vida, si bien hasta la gente afuera sabe, dar sangre es dar vida, lo dicen los hospitales, entonces, o sea, dar sangre es dar vida, porque la vida de Cristo, la sangre de Cristo es la que fluyó y nos libertó. Sin embargo, es un tema difícil para hablar y que para alguien que no conoce lo entienda. Pero el tema de la sangre no pasa por entender, pasa por creer. Su sangre preciosa fue derramada y nosotros somos salvos. Su vida, como dijo Juan, un poco así medio raro, su transfusión, su vida entra en nosotros, que estábamos muertos y nos resucitó. Su vida. Yo amo la sangre de Cristo. Hay poder, poder, sin igual poder. ¿En quién? En Jesús, que Él murió